Bueno, muy buenos días para todos. Hoy nos reunimos una vez más desde el Laboratorio de Evaluación e Investigación Deportiva Wheeler Tecnología Aplicada al Deporte y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el entrenamiento con sobrecarga excéntrica y con los dispositivos inerciales y cuál es la explicación neuromuscular de los beneficios que trae entrenar con estos dispositivos dentro de los procesos de entrenamiento o readaptación deportiva. Entonces, vamos a hablar sobre todo vamos a explicar dos ejercicios, el entrenamiento con la yo-yo inercial y el entrenamiento con el cono inercial. Todo el contenido está basado en parte de la bibliografía de nuestro libro Metodología en Entrenamiento Inercial, donde explicamos el paso a paso desde las adaptaciones, desde la progresión metodológica para entrenar con estos dispositivos y lograr de alguna manera los objetivos que nos planteamos a la hora de plantear un entrenamiento, perdón la redundancia, hacia la prevención de lesiones o hacia la potenciación del rendimiento. Bueno, básicamente un dispositivo inercial está conformado o está creado o su funcionamiento se basa en la energía o la velocidad angular que genera un volante, que el volante, dependiendo del peso, el diámetro y el material, va a generar más o menos momento de inercia, que es lo que realmente genera la sobrecarga al momento de desacelerar el volante. Entonces, ¿en qué consiste? El deportista realiza la máxima fuerza posible hacia la fase concéntrica con la máxima velocidad posible, o sea, se extiende, en este caso en la sentadilla, y debe frenar el volante. Vamos a ver ahora que si lo frena rápido o lo frena lento, tiene diferentes adaptaciones a nivel tendinoso o en los elementos viscoelásticos. Y en ese ángulo en que el deportista desacelera el volante es el ángulo donde se genera la sobrecarga excéntrica. O sea que, como empezamos a ver desde ahora, va a depender siempre del ángulo articular donde yo desacelere el volante. En ese ángulo es donde se van a generar las adaptaciones musculares y tendinosas que yo estoy buscando dentro del entrenamiento. Bueno. Lo otro que podemos ver es que dependiendo del dispositivo inercial, ya sea el yo-yo o el cono, perdón, dentro del espectro de la curva fuerza-velocidad se van a generar diferentes momentos de fuerza. Si lo que estamos buscando es trabajar más hacia la mitad o el centro de la curva fuerza-velocidad, o sea, hacia la potencia o hacia la velocidad, pues un dispositivo como el cono nos va a permitir desarrollar este tipo de entrenamientos porque el momento de inercia o la carga excéntrica que genera el volante es mucho menor comparada con el de la yo-yo inercial, donde estaríamos trabajando en la parte superior de la curva fuerza-velocidad, o sea, hacia la fuerza. Entonces, como vamos a ver ahora, los dispositivos inerciales, dependiendo del objetivo que busque el entrenador o el fisioterapeuta, un dispositivo va a cumplir más funcionalidad que el otro a la hora de alcanzar los objetivos que se están planeando. Listo. Lo primero es entender que básicamente lo que hace el organismo o lo que hace nuestro sistema neuromuscular en las fases excéntricas es desacelerar el movimiento. Desacelerar el movimiento en los momentos de impacto, en este caso de impacto articular en cada una de las fases de apoyo en la carrera o como puede ser en este caso los aterrizajes de los saltos. Entonces, se ha estudiado, o sea, cuando evaluamos con plataformas de fuerza y evaluamos los impactos que se generan sobre la velocidad, o sobre la carrera máxima velocidad y sobre los saltos pliométricos, sabemos que cada impacto de estos genera alrededor de 4 o 5 veces el peso corporal en tiempos muy cortos. Entonces, uno de los objetivos del entrenamiento excéntrico es tratar de disminuir el impacto articular y el impacto mecánico sobre la masa muscular a través de la absorción de la energía cuando impactamos contra el piso o cuando desaceleramos. Entonces, básicamente, lo que acabo de decir, sabemos que a nivel muscular
Tenemos también elementos viscoelásticos, como en esta gráfica que vemos el tendón y los diferentes recubrimientos musculares, como puede ser el perimicio, el endomicio, el perimicio, perdón, y el tendón, donde estamos viendo que son elementos viscoelásticos que funcionan o tienen un efecto protector que cumplen una función como un resorte. ¿Qué es lo que hacen? Cada vez que el deportista impacta contra el piso o desacelera un movimiento, ya sea un aterrizaje, un freno o un cambio de dirección, estos elementos viscoelásticos lo que generan es una absorción o una acumulación como un resorte cuando uno le genera presión para desacelerar la fuerza y adicionalmente potenciar el movimiento que sigue a priori, que sería la fase concéntrica, como en este caso, cuando el deportista impacta contra el piso, los elementos elásticos en serie y en paralelo desaceleran a través de este ejemplo que ponemos como unos resortes para potenciar la fase propulsiva, que sería la fase concéntrica. El problema es que el entrenamiento, si nosotros lo direccionamos solo hacia mejorar la fuerza, sobre todo en la fase concéntrica, el deportista podría tener mayor capacidad de aceleración o más fuerza en relación a la capacidad de desaceleración o disminuir el impacto a través de la absorción en la fase excéntrica. Entonces, los entrenamientos con sobrecarga excéntrica, por eso tienen hoy en día tanta importancia dentro de las actividades complementarias dentro del entrenamiento, como son los trabajos preventivos, porque lo que hacen es estimular los elementos viscoelásticos para que estos ganen propiedades que sean capaces de desacelerar o que tengan la propiedad de acumular energía para absorber los impactos articulares, ya vuelvo y repito, en los momentos de desaceleración, de aterrizaje o de máxima velocidad. Entonces, hay diferentes estudios que han comprobado que la fuerza excéntrica tiene hasta un 40% más de fuerza comparada con la fuerza máxima concéntrica. O sea, el organismo podría llegar a soportar hasta un 40% más de carga en la fase excéntrica comparada con la fase concéntrica. Un ejemplo, para que esto sea más claro, por ejemplo, si tenemos una sentadilla con 100 kilogramos que sea una RM, ese sería el valor de fuerza máxima concéntrica, y si lo llevamos a esa explicación que estamos dando, la fuerza máxima excéntrica sería 140 kilogramos. Entonces, como vemos, los mecanismos de absorción de energía, todos los elementos viscoelásticos musculares y tendinosos, lo que permiten es poder absorber o desacelerar hasta un 40% más de lo que el músculo podría llegar a soportar en la fase concéntrica. Entonces, más fuerza con menor gasto metabólico, lógicamente, porque, vuelvo y repito, la contribución no la está haciendo el elemento contráctil a través de la creación de puentes cruzados de actina y miosina, sino que la está haciendo los elementos elásticos o los elementos viscoelásticos, y eso lo vamos a demostrar a continuación. Entonces, vamos a mostrar dos ejemplos aquí en nuestro laboratorio donde explicamos claramente lo que sucede cuando se realiza un ejercicio con sobrecarga excéntrica, y lo comparamos también con un ejemplo que en videos anteriores mostramos como es una sentadilla clásica. Entonces vamos a explicar primero este ejercicio, que es una sentadilla en yo-yo inercial, donde hacemos un control electromiográfico en el vasto lateral y el vasto medial de la pierna derecha, y vamos a mostrar cómo es el comportamiento también electromiográfico en un ejercicio clásico como es la sentadilla y la sentadilla en yo-yo inercial. Entonces, aquí dejo de compartir para ir directamente al software de electromiografía y mostrarles lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a compartir acá y vamos a esto. Bueno, entonces, miramos primero, y lo que les quiero explicar en este momento, esto es un análisis de rango de movilidad articular. Como pueden ver acá, el deportista estaría,
o la niña que estábamos valorando en la yo-yo inercial, aquí está de pie, y a medida que va bajando, pues el registro electromiográfico vamos a ver que me va a ir mostrando qué pasa a nivel muscular. Entonces, lo que les quiero mostrar es si nosotros delimitamos cuando la deportista está de pie, vamos a delimitar esta zona. Un segundo. Nosotros delimitamos cuando la deportista está de pie, que es este punto, hasta la fase excéntrica, que es este punto, y calculamos, lo que les quiero mostrar es que justo en la fase profunda, si nosotros vemos acá el reclutamiento medio, miren que los 4 grupos musculares están casi estables en cuanto al reclutamiento medio y se encuentran en el mismo punto de activación muscular. O sea que estamos explicando que justo en la fase profunda hay una contracción isométrica a nivel muscular, pero hay un máximo estiramiento de los elementos elásticos. Por eso, el objetivo de este video es aclarar que durante un ejercicio con sobrecarga excéntrica, lo que buscamos realmente es una contracción isométrica muy intensa para que se genere un máximo estiramiento o estimulación de los elementos elásticos. Como podemos ver acá, vemos que la contribución muscular es simétrica para los grupos musculares evaluados y de igual manera aquí en porcentajes podemos ver la similitud para los 4 grupos musculares evaluados. Conclusión, en el rango de la fase excéntrica se presenta una isometría muscular para que haya un estiramiento de los elementos elásticos. Ahora, si comparamos el momento concéntrico, que es desde el centro o la fase profunda de la sentadilla hasta la finalización, o cuando el deportista se para de nuevo, pues vamos a analizar que el comportamiento en cuanto a activación muscular en esa fase es completamente diferente y vemos que aquí los puntos son mucho más dispersos, lo que me está mostrando que en la fase concéntrica pues evidentemente hay una activación en diferentes proporciones de los grupos musculares que estamos evaluando para facilitar el empuje o el estiramiento de la deportista para esta evaluación. Entonces, repito de nuevo, la diferencia es que en la fase excéntrica hay una isometría muscular para un estiramiento de los mecanismos elásticos que van a potenciar la contracción en la fase concéntrica. Y el segundo ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver ya con la sentadilla en la yo-yo y la sentadilla clásica. Entonces, lo que quiero evidenciar es cómo el entrenamiento excéntrico, aquí vamos a señalar solo grupo muscular, el grupo muscular 1 o el ejercicio 1 va a ser la yo-yo y el ejercicio 2 es la sentadilla. Entonces vamos a elegir solo un grupo muscular, en este caso el vasto lateral. Entonces quitamos la información de los otros grupos musculares evaluados y vamos a dejar solo el vasto lateral de la sentadilla y el vasto lateral de la yo-yo. Entonces la yo-yo es la 1 y la sentadilla es la 2. Entonces voy a quitar primero la yo-yo y lo que quiero mostrar es cómo la activación o la actividad eléctrica muscular para en este caso el vasto lateral en la sentadilla es inferior que la activación del vasto lateral en la yo-yo. Y esto se da básicamente, vuelvo a repetir, porque en la fase excéntrica hay un estiramiento de los elementos elásticos que como en la función normal de un resorte, devuelven la fuerza para que se potencie, en este caso, la fase concéntrica. Entonces, la conclusión de esto, estamos viendo cómo un ejercicio con sobrecarga excéntrica, como puede ser una sentadilla inercial, no solo está facilitando la estimulación de los elementos elásticos en serie y en paralelo, sino que también está potenciando la fuerza en la fase concéntrica. Dejo de compartir acá y volvemos a nuestra presentación. Teniendo esto claro, entonces, quiero mostrar que hay 2 tipos de contracciones o de trabajos excéntricos o de sobrecarga excéntrica y que eso va a depender de lo que estemos buscando. Entonces, si lo que yo quiero
es trabajar en la parte inferior de la curva fuerza-velocidad, o sea, trabajar a gran velocidad y con poca carga inercial o con poca sobrecarga excéntrica, pues un dispositivo como el cono inercial me permite generar las transiciones entre el freno y salida de una forma más rápida, y esto estaría representado con una curva de esta forma: una fase excéntrica con mayor producción de potencia en este caso, comparado con la fase concéntrica. Esto sería un ejercicio de sobrecarga excéntrica. Pero si lo que yo quiero es hacer un estiramiento o una estimulación de las propiedades viscoelásticas de los elementos elásticos, tendinosos, de las fascias, dentro de la estructura muscular del deportista, pues vamos a hacer un ejercicio con características como estas, donde la desaceleración es mucho más marcada, es lenta, y lo que está pasando acá es una fase sostenida en el momento excéntrico para potenciar la fase concéntrica. O sea, lo que se hace claro aquí a nivel visual, volvemos a repetirlo, miren la desaceleración, cómo potencia el impulso del deportista, y eso es lo que está sucediendo en la gráfica del encoder rotacional. Entonces, queda claro que dependiendo del objetivo, si es potencia o si es velocidad, el ciclo de estiramiento-acortamiento o el freno entre el excéntrico y concéntrico es rápido y va a mostrar una curva de estas características. Y si lo que yo quiero es remoldear o recuperar las propiedades viscoelásticas, por ejemplo, en un proceso de rehabilitación, pues el ciclo de estiramiento-acortamiento va a ser mucho más lento y se va a ver de esta forma cuando analizamos con un encoder rotacional. Entonces, espero que la explicación haya sido clara y empecemos de pronto a entender mucho más profundo las diferencias entre los diferentes, perdón la redundancia, diferentes tipos de dispositivos inerciales, pero también la diferencia entre el entrenamiento tradicional y el entrenamiento con sobrecarga excéntrica y las ventajas que tiene esta metodología de entrenamiento dentro de los métodos de entrenamiento que nosotros tenemos, la combinación entre trabajos de fuerza clásicos como la sentadilla, trabajos excéntricos como pueden ser las máquinas inerciales y trabajos pliométricos que también potencian el rendimiento neuromuscular. Cada uno de estos tiene diferentes beneficios a la hora de implementarlos en nuestros deportistas. Entonces, muchas gracias para todos.